Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a un nuevo culto de Doctrina para la Vida. También quiero darle la bienvenida a la plataforma Zoom que nos acompaña en el día de hoy. Hagamos, hermanos, reverencia para hacer una pequeña oración al Señor por este momento que nos permitió estar acá. Señor, te damos las gracias, Padre, por tenernos acá una vez más reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que este momento, Señor, sea de bendición para todos nosotros. También te pido, Padre, por los hermanos, Señor, que están en la plataforma Zoom, Señor, que puedan ser edificados, Señor, con esta palabra, Señor. Bendícenos, Padre, en todo, Señor. Bendícenos, Señor, y permítenos, Padre, atesorar, Señor, todo lo que tú nos hables el día de hoy, Señor. No solo escucarlo, Padre, sino ponerlo en práctica también, Señor. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, acompáñenme a una breve lectura bíblica, la cual se encuentra en el Salmos 42:5. La palabra del Señor dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Ahora, hermanos, nuestro querido hermano Oscar Zelaya nos va a presentar nuestro himno de nuestro himnario Celebremos su Gloria. Buenas noches, tardes, que les bendiga, hermanos. Esta hermosa y rica tarde, salió fresquito. Cantad alegres a Dios, cantantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Venimos con alegría a cantarle al Señor. Él es grande, lo más grande que sea. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver brillar las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial. Mi corazón toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
corazón toda la cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, llegó la cruz, sufrió y por ti murió. Mi corazón recobra la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón recobra la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, anunciará al cielo despierto. Te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón recobra la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón recobra la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es grande el Señor realmente. En nuestras vidas hace tantas cosas bonitas. No tengo esta pista, pero quiero ver si podemos cantar juntos un pedacito de un canto que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa y blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, es esta eterna fuente de la salvación. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Dios te bendiga, hermanos. Continuamos, hermanos, con las noticias del fin, las cuales nos las va a presentar nuestra hermana Jenny Cepeda. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga.
Comenzamos con las noticias del día. En nuestra primera noticia, bueno, el día de hoy solo vamos a tener una noticia. Dice, Rusia ofrece a los residentes de Moscú una cifra récord de $22,000 para luchar en Ucrania. Las autoridades de la ciudad de Moscú están ofreciendo una bonificación récord de inscripción a nuevos reclutas para luchar en Ucrania, en la última señal de su campaña por aumentar el número de tropas rusas. El endulzante financiero llega mientras el presidente Vladimir Putin lucha por reclutar soldados para su ejército mientras la invasión rusa a gran escala de Ucrania avanza a su tercer año. Cualquiera que aceptara la oferta ganaría hasta 5.2 millones de rublos, aproximadamente $59,600 en su primer año de servicio, añade el comunicado. Aquellos que estén dispuestos a unirse a la lucha en Ucrania también pueden recibir pagos únicos en efectivo de entre $5,690 y $11,390 por lesiones, dependiendo de la gravedad, y la familia de un soldado muerto en combate podría recibir $34,150. Se estima que Rusia ha perdido el 87% de las tropas terrestres en servicio activo que tenía antes de lanzar su invasión a Ucrania y 2/3 de sus tanques previos a la invasión. Dijo a CNN, una fuente familiarizada con una evaluación desclasificada de la inteligencia estadounidense proporcionada al Congreso en diciembre del año pasado. Las redes sociales están llenas de imágenes de videos tomadas por drones de tropas que mueren o quedan con heridas graves en lo que los soldados llaman sombríamente batallas de picadora de carne contra las líneas de defensa ucranianos. Los soldados ucranianos han hablado a menudo de cómo sus soldados en inferioridad de condiciones enfrentan los llamados ataques de oleadas humanas de un enemigo cuyos comandantes parecen felices de tolerar un desgaste brutal. A medida que aumentan las muertes del personal, el Kremlin busca por todas partes combatientes para aliviar al precio. Putin ha ordenado al ejército del país que aumente el número de tropas en 170,000, lo que elevaría el número total de personal militar ruso a más de 2.2 millones, incluidos 1.3 millones de soldados. Esto equivale a aumentar el tamaño del ejército ruso en un 15% y marca la segunda expansión de este tipo de ejército desde que Putin lanzó su invasión. Putin ordenó inicialmente una movilización parcial inmediata de los ciudadanos rusos en septiembre de 2022 tras una serie de derrotas que provocaron recriminaciones en Moscú. La movilización significó que los ciudadanos que fueran reservistas militares pudieran ser llamados a filas y que aquellos con experiencia militar estuvieran sujetos al servicio militar obligatorio. La campaña de reclutamiento dio lugar a feroces manifestaciones, particularmente en las regiones de minorías étnicas de Rusia, donde se concentraron los esfuerzos de movilización, y ha provocado un éxodo de hombres sin edad militar que huyen del país para evitar unirse a la guerra. Rusia ha reclutado hasta 15,000 nepalíes para su guerra en Ucrania, y muchos de ellos quedaron traumatizados, mientras que un número desconocido sigue desaparecido o posiblemente no. Un soldado nepalí que habló con CNN dijo que reclutas afganos, indios, congoleños y egipcios se encontraban entre los que estaban siendo entrenados en las academias militares rusas para combatientes extranjeros. Esto es todo por hoy, que el Señor le bendiga. Continuamos, hermano, con la información semanal. Les invitamos a participar en los devocionales de oración y ayuno en los siguientes horarios: de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 del mediodía y 3 p.m. de manera virtual. Y de manera presencial invitamos al culto de cierre en nuestras instalaciones de la iglesia a las 6:30. También les animamos a asistir a nuestro dispensario médico gratuito, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 27 de julio en un horario de 7 a.m. a 1 p.m. También en nuestra iglesia contaremos con diferentes especialidades para hombres, mujeres y niños. Asista e invite a sus amigos y vecinos para que sean atendidos con amor. Si usted es un creyente y todavía no ha dado el testimonio público de su fe por medio del bautismo,
y informamos que ya puede hacerlo. Los pasos para hacerlo es, primeramente, anotarse lo más pronto posible en el listado de hermanos a bautizarse. Y luego, posteriormente, recibir un estudio el día sábado 27 de julio a las 4 p.m. en las instalaciones de la iglesia. Y proceder a ser bautizado el día domingo 28 de julio a las 9 a.m. en nuestra iglesia. Continuamos, hermanos, con la lectura de nuestro material de edificación. Elementos para un verdadero culto bíblico de adoración. Los humanos adoran instintivamente. El salmista expresó mejor esto cuando escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Ya en el tiempo de Cicerón, durante el primer siglo antes de Cristo, se observó que la religión, sin importar su forma, era un rasgo universal del hombre. Dado que los hombres van a adorar a algo o a alguien, debemos preguntarnos: ¿qué es la adoración? ¿A quién y cómo debemos adorar? ¿Qué constituye un servicio bíblico de adoración? Y más importante aún, ¿seremos nosotros verdaderos adoradores? Juan 4:23. O adoradores falsos. La adoración involucra un profundo sentido de sobrecogimiento religioso que se expresa en actos de devoción y servicio. La palabra para adoración en inglés literalmente significa condición digna y denota un ser u objeto considerado digno de devoción. Jesús nos dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, como nos dice Juan 4:24. El apóstol Pablo explicó que nosotros adoramos por el Espíritu de Dios, Filipenses 3:3, queriendo decir que la verdadera adoración solo proviene de aquellos que han sido salvados por fe en el Señor Jesucristo y que tienen al Espíritu Santo viviendo en sus corazones. Adorar en espíritu también requiere de la apropiada actitud del corazón, no una simple observancia de ritos y rituales. Adorar en verdad significa hacerlo de acuerdo a lo que Dios ha revelado acerca de sí en las Escrituras. El ejemplo de la iglesia del primer siglo nos puede ayudar a determinar lo que constituye un verdadero culto bíblico de adoración. Se oraba. 1 Corintios 14, del 15 al 16. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Se cantaban cánticos para la gloria de Dios. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Se recogía una ofrenda. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Se leían las Escrituras. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Se proclamaba la palabra de Dios. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se celebraba la cena de la comunión. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Sin duda, Dios, en su divina sabiduría, ha proporcionado el modelo perfecto de verdadera adoración bíblica para que podamos adorar de una manera que le complace. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, hermanos, les pido que se pongan en pie, por favor, para orar por el tiempo de las ofrendas. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, nos provees, Padre, porque tú siempre, Señor, nos bendices, Señor, y nos proteges. Gracias, Padre, por
siempre proveernos el pan, Señor, el sustento, Señor, los vestidos, Padre, y las cosas necesarias, Padre, en nuestras vidas, Señor, para poder subsistir. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, Señor, que las podamos dar, Señor, con un corazón lleno de gratitud, Señor, hacia tu misericordia, Señor, y hacia tu poder en nuestras vidas, Padre. Que siempre tengamos el anhelo, Señor, de darte a ti, Padre, lo que tú mereces, Señor, y sobre todo también, Padre, ayudar a nuestros hermanos que pasan necesidad, Señor. Te agradezco, Señor, por aquellos que cuentan con empleo, Señor, y también te pido por la vida de aquellos, Señor, que no lo tienen, Padre. Bendíceles, Señor, provéeles, Padre, y susténtalos cada día, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, viene el momento de la palabra con nuestro hermano Augusto Estefe, el cual nos presentará la serie de los profetas menores con el estudio del libro de Oseas. Buenas noches, hermanos. Todo bien. Un atardecer bastante fresco, lluvioso. Gracias, Señor, nos ha dado un buen clima. También saludo a mis hermanos por igual. Dios bendiga también. Estamos nuevamente, hermanos, para un estudio más del libro de Oseas, que forma parte de lo que hemos, se llama, por así decirlo, terminado lo que es el capítulo 5, que vamos avanzando en este hermoso libro del Antiguo Testamento. Vamos a entrar entonces al capítulo 6. Quiero decirles que el capítulo 6 está bien conectado. Pues sabe que es un nuevo, podemos decir, un nuevo oráculo, una nueva revelación de parte de Dios. ¿Cómo se llama? Hacia el profeta. Tiene algunos desarrollos adicionales, ¿cómo se llama? De temas que, podemos decir, de frases que se han escrito en el capítulo 5. Vamos a leer, porque este capítulo es bastante corto. Dice así, ¿verdad? Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia
Como la lluvia tardía regará la tierra. Versículo 4. ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Vuestra lealtad es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón, yo los despedazaré por medio de los profetas. Los mataré con los dichos de mi boca. Y mi juicio saldrá como la luz. Porque misericordia quiero yo y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que pecado. Pero ellos violaron el pacto, cual Adán. Allí me traicionaron. Galada es una ciudad de malhechores, y sus huellas son de sangre. Como se esconden los merodeadores, se esconden los sacerdotes. Asesinan en el camino de su. Ciertamente hicieron infamia. En la casa de Israel he visto algo horrible. Allí se prostituyó, ahí se contaminó Israel. También para ti, Judá, está preparada una cosa. Ahí, bueno, pueden ver ustedes de que hay similitudes. El capítulo 5 y el capítulo 6. Hay una palabra, hermanos, que se repite bastante. Desde el 4 casi. Y es lo que es la palabra sacerdote, sacerdocio, sacerdotes. ¿Verdad? Ustedes pueden ver ahí cómo esa palabra, por ejemplo, se repite, ¿verdad? Por ejemplo, en 4:4, en 4:6, después en 4:9, en 5:1, y aquí de nuevo, ¿verdad? En 6:9. La palabra se repite bastante, ¿verdad? En algunas ocasiones nos dice que tengo pleito, ¿no? En otras dice Israel, yo te echaré el sacerdocio. Y en otras cosas, ¿verdad? Dice que el sacerdocio se comporta como el pueblo. Y en otras ocasiones dice los sacerdotes, ¿verdad? Que escuchen una palabra de juicio. Y después dice acá en 6:9 que los sacerdotes dicen que actúan como tal, responden, dicen, ¿verdad? Asesinan. O sea que ellos realmente tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Los sacerdotes. En la escritura, hermanos, el sacerdote tenía varias funciones. En primer lugar, la función de ellos era ser un representante de Dios ante los hombres, recibir las ofrendas del pueblo, ministrar al Señor, ¿verdad? Enseñar la ley, bendecir al pueblo. Esa es una de las funciones de los sacerdotes. Y parece que el deterioro moral, ¿verdad? Vino precisamente por los mismos, que posiblemente se trataba de misioneros que venían del reino del sur, ¿verdad? A ministrar al reino del norte, para que mantuviera la fe viva, mantuviera la fe en el sur, ¿verdad? Como decir, misioneros, porque ustedes también había unos sacerdotes que habían sido instituidos por el primer rey del reino del norte, ¿verdad? Por Jeroboam, que no eran de la, podemos decir, no eran levitas, ¿verdad? Entonces habían sido instituidos, pero parece que estos, cuales hace
diferencia. Dice que se refiere a ellos, pero también puede ser misioneros o estas personas que venían del sur del templo para ¿cómo se llama? Mantener la fe de las 10 tribus del mundo. Pero el problema es que se habían contaminado. Ya hemos dicho anteriormente, precisamente los últimos versículos, ¿verdad? Los últimos, ¿cómo se llama? Tres versículos, qué interesante, ¿verdad? Para ponernos en contexto. Decía así: Efraín verá su enfermedad y Judá su llaga. Entonces Efraín irá a Siria y hará mensajeros al gran rey, pero él no va a sanar para la llaga. Que dice en 5:13, porque yo seré para Efraín como león, un caso de Dios para la casa de Judá. Voy a volverme a mi lugar, que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán con diligencia. Ahora, miren ustedes ¿cómo se llama? El capítulo 6 del 1 al 3. Ahí, ¿cómo se llama? Hay una exclamación, ¿verdad? Pareciera que no encajara en, ¿cómo se llama? En el contexto, porque casi como que un contexto del juicio, porque inmediatamente después del versículo 3, el Señor hace un reclamo, ¿verdad? Y dice: ¿qué haré contigo, oh Efraín? Refiriéndose al reino del norte. Y después se refiere al reino del sur, como queriendo decir: y también contigo que haré Judá. O sea, que el Señor, ¿qué iba a hacer con ellos? ¿Verdad? Obviamente ellos se habían apartado del Señor, se habían entregado en la idolatría. Entonces dice: ¿qué haré contigo? Queriendo decir: bueno, ya son insoportables, no hay lo que hacer, que han llegado al límite. Y entonces hace esto, dice: vuestra lealtad es como la nube de la mañana. Dice: y como el rocío que muy temprano se levanta. En pocas palabras, lo que dice ahí, que la lealtad es como la lealtad de Dios, es de poca duración, como la nube, como la neblina, o sea, que en la mañana aparece y luego dice se desvanece. O sea, que es de corta duración, no es duradera. Entonces, cuando vemos el 6 del 1 al 3, como que no está dentro del contexto, porque aquí el 6 del 1 al 3 habla de restauración, habla de que el pueblo, bueno, vamos y volvámonos. Y eso significa, hermanos, arrepentimiento. Volvámonos. Ellos van, digamos, siguiendo un camino, ellos están viendo a los hijos. Pero dice: hey, volvámonos a Jehová. Hacemos una media vuelta y volvámonos a Jehová. Y eso, hermanos, es arrepentimiento. Porque eso es cambiar rumbo, un cambio. Pero dice: venir y volvamos. O sea, un llamado. No sé quién hace ese llamado. Puede ser el mismo profeta Osea. Dice: bueno, venir, volvamos a Jehová. Algunos otros lo interpretan de que se trataría de personas que están en el exilio. Vamos a un llamado a volverse. Y ¿cómo se llama? Un llamado, podemos decir, el arrepentimiento. ¿Verdad? Dice: porque él arrebató. Ya vimos en el versículo
anterior de que dice que el Señor iba a ser como un león. Como un león. En el versículo 14, como un león y como un cachorro de león, yo mismo arrebataré y me iré. Así como el león, ¿verdad? Es un, digamos, melodiador. Los leones están melodiando básicamente a la presa, ¿verdad? Tienen la oportunidad, entonces vienen y la agarran y se la llevan para despedazarla. Entonces, él dice, bueno, lo que hizo el Señor está diciendo, como él no se arrebató, no despedazó, así como un león despedaza su presa, ¿verdad? Pero dice, como él arrebató, bueno, nos sanará también. Hay una seguridad de que él va a hacer eso, ¿verdad? Y él nos sanará. Él vivió, dice, y nos vendará. Se refiere a los juicios. Entonces dice, él nos dará vida. Después dice, después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Después el 3 dice, conozcamos y persistamos conocer a Jehová. ¿Verdad? Segura como el alba será su salida, entonces nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Pero como digo, no encaja en el contexto. ¿Qué es lo que dicen algunos comentaristas serios? Algunos intérpretes serios, como el doctor Waldo. Bueno, él dice de que estos versículos se refieren al arrepentimiento, digamos que son escatológicos. Tiene que ver con el arrepentimiento, digamos, la restauración de Israel en el futuro. Entonces se ha incluido. Y por supuesto tiene que ver con el versículo 15, que también es escatológico, ¿verdad? Dice que voy a volverme a mi lugar, después de que el Señor ha ¿cómo se llama? Decretado los juicios. Ustedes saben, cuando el Señor decreta los juicios, significa que ya no hay vuelta atrás. Los decretos de Dios se van a cumplir. Entonces ya el juicio ya era como decreto. Entonces el Señor dice, voy a volverme a mi lugar. Pues obviamente el Señor realmente dice, va a regresar, va a tener, podemos decir, temporalmente, ¿verdad?, relación con ellos, ¿verdad? Como les decía yo en la enseñanza anterior, entre la frase, voy a volverme a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, hay un periodo largo, ¿verdad? Hay siglos de diferencia. Lo que pasa es que el profeta lo mira todo en la misma perspectiva. Si no hubiera, como decir, los picos de los montes, pero no mira los valles que hay entre los picos de los montes, ¿verdad? Sino que lo mira en una perspectiva completa, como lo mira Dios. Entonces, como dice el Señor, voy a regresar a mi lugar. Me iré de ellos. Como dice allá, cuando dice andarán buscando, como lo decía el versículo 6, andarán buscando a Jehová, pero no lo encontrarán. Él se ha apartado de ellos. Eso es lo que podemos interpretar aquí. Cuando dice que voy a volverme a mi lugar, quiere decir que Dios o el Señor se ha apartado de ellos, ¿verdad? Se ha apartado de ellos. Los ha dejado al juicio. Y por supuesto, el versículo 5:15, hermanos, tiene también relación con lo que habíamos enseñado anteriormente en el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 4 dice, porque muchos años estarán los hijos de Israel sin rey, ¿verdad? Ni gobernante, ni sacrificio, ni piedras rituales, ni efod, ni ídolos domésticos.
muchos años. Y después dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Temblando acudirán a Jehová y a su bondad en los postreros días, en los últimos días. Y fíjense ustedes que nosotros, hermanos, estamos precisamente en esos postreros días, ¿verdad? Fíjense ustedes que ahí dice, en el versículo que acabamos de leer pasar, dice a David su rey. Sabemos que David es el rey de Israel. Entonces, ellos dicen, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Vean ustedes que se pone o se equipara, ¿verdad? Cuando dice, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, se pone hacia al lado. Bueno, como es que David es un Dios, que se van a buscar a Jehová y de esa misma manera van a buscar a David, como que si fuera otro Dios. Tienen ustedes están al mismo, van a buscar a ambos. Van a buscar a ambos. Entonces, no es en sí a David, porque ya David había muerto. Para cuando se levantó el ministerio de Osea. Entonces, lo que se está viendo el futuro, dice, van a buscar a Jehová y a David. Pero este David, ¿verdad? No es el David que conocemos, sino que es el Mesías, el heredero del pueblo. Él, ¿cómo se llama? Que tiene derecho a sentarse en el trono de David. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que está hablando es precisamente del Mesías, de Jesucristo, que lo pone al mismo nivel, ¿verdad? Al mismo nivel. No puede ser, ¿verdad? David era un hombre, ¿cómo se llama? Y ese no se puede comparar con el Señor, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa promesa de restauración, ¿verdad? Tiene que ver con el futuro. Entonces, como les decía, muchos sitúan el 6 del 1 al 3 dentro del futuro, dentro del aspecto escatológico. Serán, por ejemplo, las mismas palabras que repetirán aquellos israelitas para que se van a volver al Señor en medio, ¿cómo se llama?, de angustia, porque miren ustedes ahí, el Señor dice, voy a volverme a mi lugar hasta que reconozcan su culpa. Reconozcan su culpa. Dice, y buscan mi rostro. Y en su angustia dice, me buscarán con diligencia. Nosotros hemos hermanos, hablado muchas veces, aparte de esta teología, el tiempo de angustia para Jacob, ¿verdad? Será un tiempo de tribulación como nunca la vi. Y precisamente va dirigida siempre a Israel, o a los judíos, o a Jacob, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una vinculación en su angustia, dice, me gusta. Angustia. O sea, la angustia, hermano, es una aflicción que viene de afuera, hacia adentro, en su angustia. O sea, que ellos están, como decir, viene de angustia, de la angustia, algún un lugar angustia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En contraste con lo espacioso, ¿verdad? Para ellos será un tiempo de angustia. No tendrán, podemos decir, se sentirán angustos, no encontrarán salida. Entonces, en esa angustia, ¿verdad? Van a buscar al Señor, ¿verdad? Entonces, van a expresar esas palabras, venid y volvámonos a Jehová. Así pasa con la angustia, ¿verdad? Con angustia me buscarán, dice, miren ustedes, diligencia. O sea, la diligencia tiene que ver con algo de actividad, movimiento. O sea, con diligencia me van a buscar.
Y entonces van a proferir esas palabras. Venid, dice, y volvamos. Un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento. Esto no puede tratarse tampoco del tiempo del retorno, porque lamentablemente es cierto, Israel retornó, pero retornó un grupo muy reducido de las naciones, ¿verdad? Hubo, claro, líderes piadosos, Esdras, Nehemías, que lideraron ese retorno, pero ellos, ¿cómo se llama?, tenían problemas con la gente que había retornado, porque traía las costumbres del pueblo. Algunos habían vuelto usureros, otros se habían casado con mujeres extranjeras. Entonces traían todavía esa contaminación hasta que se rasgó los cabellos, Esdras, ¿verdad? Al ver cómo en el mismo pueblo, aún todavía después del exilio, todavía no seguían transgrediendo la ley de Moisés. Antes dice que se arrancaba los pelos, lo dice, pero creo que no han leído ahí. Entonces, no puede referirse a eso, a pesar de que era un grupo que buscó al Señor, reconstruyó el templo y reconstruyó la ciudad. Por lo tanto, eso se proyecta más allá. Esa es, hermanos, una de las explicaciones que podemos dar ahí, ¿verdad? Se ha incrustado. Siempre hemos visto, bueno, juicio, ¿verdad? Pero acá hay restauración también. Restauración. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Definitivamente que los juicios del Señor no es para destruir al pueblo. No es para eso. El Señor siempre, como se llama, lo que buscaba era que reconocieran su culpa. Ustedes saben, cuando alguien peca, de ahí viene la culpa. Entonces, precisamente ellos habían pecado, por lo cual eran culpables. Culpables de haber ofendido al Señor. Dice que hasta que reconozcan su culpa, hemos pecado, así como dijo Daniel, ¿verdad? Hemos pecado los gobernantes, nosotros, el pueblo. Entonces dice, y busquen mi rostro. Es importantísimo. O sea, eso se refiere a buscar mi presencia. Buscar mi presencia. ¿Verdad? Como decía, ellos tenían una falsa piedad. Entonces, aquí va a haber algo. Dice, él arrebató, pero no sanó. Así como el Señor había sido un león para ellos. Había sido una polilla, una carcoma para ellos, ¿verdad? Entonces dice, nos sanará, ¿verdad? La herida, ¿verdad? Nos vendará, así como las ovejas, ¿verdad? Perniquebradas, ¿verdad? Él las va a vendar, ¿verdad? Y básicamente cuando dice nos vendará, así se refiere a ovejas, ¿verdad? A ovejas perdidas o a ovejas heridas, ¿verdad? Que necesitan ser vendadas, que necesitan ser curadas. Entonces después dice, el versículo 2, ¿verdad? Él nos dará vida después de los días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y habla un periodo de tiempo, 3 días. Los judaizantes, ¿verdad? El movimiento de raíces hebreas, dice que esto se refiere a milenios. Primer milenio, segundo milenio, tercer milenio. Entonces Dios está levantando a su pueblo Israel en este tercer milenio. Está levantando una nación, ¿verdad? De raíces hebreas, una nación, ¿verdad?, que guarda la ley, que se vuelve a la ley,
una nación que ha entrado en un pacto renovado, lo que se llaman el nuevo pacto, un pacto renovado. En verdad es un nuevo pacto, no es un pacto renovado, sino que es un nuevo pacto, completamente. Y nosotros hemos entrado en un nuevo pacto. Israel, para que goce las bendiciones mesiánicas, tiene que entrar al nuevo pacto, porque Dios no va a darle las bendiciones mesiánicas, ni siquiera la tierra prometida, si no entran al nuevo pacto. ¿Verdad? Entonces, cuando habla de 3 días, no nos está diciendo que estamos en el tercer milenio. ¿Verdad? Lo que la idea ahí, hermanos, es que el Señor va a actuar en un tiempo específico. Y cuando actúe, lo va a hacer rápidamente. Eso es lo que está diciendo. Cuando empiece eso, ¿verdad? Que Él va a dar vida. Va a darle vida. En pocas palabras, ellos van a estar muertos. Porque después habla, ¿verdad? Y dice, viviremos delante de Él. Ellos van a estar, Él nos va a dar vida, dice. Y viviremos delante de Él. ¿Verdad? O sea, delante de Él, en su presencia. Entonces, ahí nos está hablando de escatología, pues. Pero como le digo, esto tiene que ver con el nuevo pacto. Cuando ustedes leen, entonces nosotros ya hemos familiarizado con el capítulo 37 de Ezequiel, ¿verdad? El valle de los huesos secos, donde los huesos secos cobran vida. ¿Verdad? O sea, Dios le dice a Ezequiel, ¿verdad? Lo lleva a un desierto lleno de huesos. Y dice que estos huesos estaban bien secos. O sea que tenían una cantidad de tiempo de estar sin ser enterrados. O sea, eran huesos de personas. Estaban ahí que no habían sido enterrados. ¿Verdad? Entonces había una gran cantidad de huesos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿estos huesos van a vivir? Y Ezequiel no lo sabe. Bueno, dice, Señor, eso solo tú lo sabes. Si estos huesos van a vivir. Desde el punto de vista sabemos que nosotros sabemos bien, hermanos, que aunque, ¿verdad?, nos hagamos polvo, vamos a resucitar. Pero para una persona que no conoce a Cristo, ¿verdad? Ahí el sepulcro, ahí termina todo. Realmente aquellos necios que dicen, Dios, ahí termina todo. Más. Entonces viene José, fíjense que él dice, y el Señor le ordena a él que le profetizara a estos huesos. Profetizar a estos huesos. O sea, se va a ir lleno de huesos, esparcidos de todos lados, de personas. Entonces, el Señor dice, ¿cómo se llama? Que le predicara a estos huesos. ¿Verdad? Y en eso, Ezequiel le obedece. Dice Ezequiel 37:5, así dice el Señor Jehová a estos huesos, de aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, cubriré de piel y pondré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabéis? Entonces dice ahí que, ¿cómo se llama? Que Ezequiel le profetizó como le ordenó el Señor, ¿verdad? Y dice que mientras profetizaba, ¿verdad? Hubo un gran temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, de una persona se juntó el hueso de esa persona. Entonces se juntaron todos.
y vio cómo subía de ellos tendones de carne, piel y todo, pero el problema es que estaban ahí, personas sin espíritu, sin espíritu. Entonces, exactamente lo mismo que nos dice Oseas, ¿verdad? Que al pasar día nos dará vida, viviremos, dice, delante de él, ¿verdad? Entonces, el valle de los huesos secos, hermanos, de lo que nos está hablando es precisamente de la restauración de Israel, ¿verdad? La restauración de Israel, ¿verdad? Se va a dar, hermanos, en forma progresiva. Sí, se va a dar progresivamente. Vamos a hacer así, milagroso, ¿verdad? Va a ser milagroso, pero es progresivo. ¿Verdad? Primero, huesos se juntan, después llega, ¿verdad?, el tejido, después la piel, y después viene el espíritu. Y entonces más adelante, ¿verdad?, nos da la interpretación precisamente de eso que el profeta Ezequiel vio, ¿verdad? De cómo los huesos se juntaban y cómo los huesos, ¿verdad?, se levantaban, se cubrían de carne. Y dice así, ¿verdad? En el versículo 30, capítulo 37, verso 11. Luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa. Esto. Y aquí que Dios dice, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos de todo destruidos. ¿Verdad? Así es como se sentía la nación que estaba en el exilio, sin vida, como un hueso seco, como alguien sin esperanza, ¿verdad? Sin esperanza alguna, ¿verdad? Pero el Señor les da esperanza, dice, y miren cómo les digo, por tanto, profetiza y diles, eso es lo que decían ellos, ese era el dicho que había entre ellos, pero ya, cuando dicen, nuestros huesos se han secado, somos de todo destruidos, se ha perdido nuestra esperanza, lo que ellos decían, dicho, que lo repetía. Y ustedes saben que cuando algo se repite, llegan a considerarse como una verdad, parece una mentira tantas veces repetida. Creo que alguien lo dijo ahí, se convierte, como dicen, en una verdad. Una verdad, ¿cómo se llama? Correcto. Real. Esto es lo que ellos decían. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, mira, profetiza. Y aquí, miren ustedes, pueblo mío, ¿verdad? Yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Jehová cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice. Y después habla, hermanos, ahí precisamente de, ¿cómo se llama? De la restauración, como el pueblo, como Dios va a unificar al pueblo, ¿verdad? En las 12 tribus, ¿verdad? Dios las va a unificar. Y no solamente los va a unificar, sino que va a poner un líder sobre. Versículo 24. Y siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, y mi siervo David será su gobernante para siempre. Entonces, cuando hablamos de David, obviamente estamos hablando del Mesías Jesús, del hijo de David. También se le llama David,
Jesucristo. De ese, de él hablamos, ¿verdad? Entonces, así nos dice en Oseas, precisamente, un vivito, ¿verdad? Lo mismo. Dice, viviremos delante de él, ¿verdad? Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Viviremos así. ¿Por qué? Porque Dios va a poner su espíritu dentro de él. Y eso, hermano, nos habla de qué? Cuando Dios pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso nos habla de regeneración. Regeneración. De eso nos habla. De regeneración. El Espíritu viene a nosotros. Como dice ahí en Efesios, ¿verdad? Que el Espíritu fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, para que la nación tenga la función mesiánica, tiene que ser regenerada. No es simplemente porque sea descendencia de Abraham, va a tener derecho a la tierra por las bendiciones mesiánicas. No es así, como algunos lo piensan. Ellos tienen que entrar bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, y es aquí donde los judaizantes no entienden, que el nuevo pacto no es un pacto renovado, no es el antiguo renovado, no, es un nuevo pacto. Y hay varias razones, hermanos, por el nuevo pacto. En primer lugar, el nuevo pacto fue establecido por Jesucristo. Partamos de ahí. El nuevo pacto. Y el nuevo pacto fue anunciado desde antes, inclusive desde la época de Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de cuando Abraham venía de derrotar a los reyes. ¿Quién le salió el encuentro? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y dice, ¿qué fue lo que le dio Abraham? Perdón, el Melquisedec a Abraham. Pan y vino. Pan y vino. Y exactamente esos son los elementos del nuevo pacto cuando Jesús estaba con sus discípulos. Que les dio el Señor y vino. ¿Verdad? Pan representa el pan de vida. ¿Verdad? Jesucristo el pan de vida, que fue molido por los pecados, y el vino representa su sangre. Ya desde ahí se anunciaba el nuevo pacto. Y dice ahí también que Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de hombre. Pero algo más. ¿Acaso Melquisedec era Leví? No, ¿verdad? No gentil. Pero Jesucristo entonces es de sumo sacerdote de un sacerdocio que no es levítico, sino de un sacerdocio que no tiene nada que ver con Leví ni con Aarón. Entonces, ahí nos está enseñando, ¿verdad? Que Abraham, como representante de la nación de Israel, para que tenga las bendiciones mesiánicas, tiene que estar bajo el nuevo pacto. Así como Melquisedec le dio pan y vino. Y después vino él y le dio los diezmos de todo. Y Melquisedec lo bendijo. Y algo más, Jesucristo no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, de la cual dice Hebreo, nada se habló del sacerdocio. Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Las bendiciones mesiánicas, todo lo que quiere Israel,
primer lugar, tiene que estar, la nación tiene que estar vivificada. Debe creer en el Mesías. Debe entrar bajo el nuevo pacto. No bajo el antiguo, no va a obtener nada bajo el antiguo, bajo el nuevo pacto. Miren ustedes que después de que Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, Melquisedec le dio pan y vino, o sea, los elementos del nuevo pacto. Después de eso, Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Bueno, Dios hizo un pacto. Antes de eso, Dios le habló a Abraham y le dijo: tu descendencia será como la estrella del cielo, ¿verdad? Y como la arena del mar. Y dice que Abraham creyó, y eso le fue contado por justicia. Y después Dios hizo un pacto. Y un pacto que era un juramento. Un juramento. Entonces, la nación de Israel, desde aquí en Oseas, se nos habla ya del nuevo pacto. Es imposible que Israel en su condición actual, a través de la fuerza de la sangre, vaya a obtener la tierra prometida o vaya a cumplir el pacto. Como les decía yo, lo vimos ahí en Ezequiel, ¿verdad? En 37. La restauración de Israel, hermanos, va a ser progresiva. Va a ser primero hueso, después carne, tejido, músculo, después piel y después espíritu. Digámoslo así, ¿verdad? Israel posee ahorita una fracción de la tierra prometida, una fracción. Cuando Jesucristo venga, se la va a la totalidad de la tierra, ¿verdad? No se la va a dar así en forma irregular, ¿verdad? En forma irregular, ¿verdad? Como se la dio aquí, esta región toca a Isaacar, esta Zabulón, esta Neftalí, sino que va a ser así, ¿no? Rectecita. O sea, la tierra prometida va a ser como dicen en línea recta, ¿verdad? Así va a ser dividida. Y así lo dice Ezequiel. Así lo dice. Así es como Dios va a cumplir. Pero para Israel, general. Por eso dice allá en Romanos, que cuando venga de Sion el libertador, dice, todo Israel será salvo. Pero Israel no es todo Israel según la carne, sino aquellos que creen en el Mesías, que va a ser apenas un puñado. Porque eso es lo que nos dice. Aunque Israel sea como las arenas del mar y como las estrellas del cielo, dice, un remanente será salvo. Ese es el Israel de Dios. Ese es el Israel. Y cuando habla de un remanente, ¿saben de qué refiere? A un puñado. O sea, que se mete la mano, ¿sí, verdad? En un saco de maicillo y saca con el puño. Eso. Eso. Así es, podemos decir la comparación. Ese puñado. O sea, porque la mayoría se va a alinear con el anticristo. Lo van a ver como el Mesías. Así de sencillo, entonces. Cuando dice aquí, el Señor los va a sanar completamente. Como ovejas, los va a vendar, ¿verdad? Les va a dar vida, ¿verdad? Los va a levantar. Dice el tercer día nos levantará, como decir, como entre los muertos, nos va a sacar del sepulcro, ¿verdad? Y viviremos delante de Él. Y eso es, hermanos, para siempre. El versículo 3 dice, conozcamos y persistamos en conocer a Jehová, ¿verdad? Y esa palabra de persistir tiene que ver con continuidad. Continuidad. Había una cosa que el Señor se quejaba. Decía, en la tierra no hay conocimiento de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Hablábamos en el capítulo 4, como el Señor decía, ¿verdad? Que en el 4.1 dice,
en la tierra no había ni conocimiento de Dios, ¿verdad? Y eso se repitió varias veces, se repite varias veces, ¿verdad? Cuando dice, ¿cómo se llama? En el 5:4, sus obras no les permiten volver a su Dios, porque hay espíritu de prostitución en medio de ellos y no conocen a Jehová. Pero aquí dice, conozcamos y persistamos en conocer a Jehová, ¿verdad? O sea, y eso, hermanos, el nuevo pacto, precisamente, porque dice, todos me conocerán. Nadie enseñará a su hermano porque dice, todos me van a conocer. Entonces ellos van a persistir, dice. O sea, ellos van a decir que, ¿cómo se llama? Van a continuar en ese conocimiento de Dios, ¿no? Del cual ellos se habían privado a sí mismos, a pesar de que el conocimiento de Dios existía, pero ellos lo habían rechazado. ¿Se acuerdan cuando dice, cuando habíamos leído, ¿verdad? Que ellos, dice en el 4:6, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, ¿verdad? Mi pueblo es destruido porque carece. Después dice que no conocen a Jehová, y después dice el Señor, después dijo el Señor que en la tierra no había conocimiento de Dios. Pero aquí van a conocerlo y van a persistir, o sea, van a continuar en ese conocimiento de Dios. Y eso es un nuevo pacto. No hay duda. Nuevo pacto, que es mejor que el antiguo, porque está hecho sobre mejores promesas. El antiguo pacto, como dice Hebreos, hermanos, saben que el sacerdocio levítico, como dice ahí, ¿verdad? Fue hecho sacerdotes según el orden, ¿verdad? De Aarón. Pero el sacerdocio de Cristo es superior porque fue hecho con juramento, mientras que los otros sacerdotes no fueron hechos con juramento, porque era algo temporal. Entonces dice, si hay cambio de sacerdocio, también hay cambio de ley, ¿verdad? Entonces, Israel jamás va a obtener las bendiciones mesiánicas ni la restauración, sino hasta que esté vinculado al nuevo pacto. Y aquí ya nos habla precisamente de eso. Bueno, hermanos, aquí terminamos. Seguimos el próximo jueves analizando este tema tan interesante. Dios les bendiga a todos. Bueno, hermanos, agradecemos su presencia en esta tarde, también a los hermanos de la plataforma Zoom. Hagamos una breve oración, hermanos, para despedir este tiempo. Señor, gracias porque el día de hoy escuchamos tu palabra, Señor, y nos bendeciste, Padre, con ella, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, y nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. También bendice a los hermanos que se conectaron por medio de la plataforma Zoom, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos.